¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos con otro estudio acerca del Evangelio de Marcos y el estudio de esta ocasión es Controversias en Jerusalén. ¿Cómo está, Leticia? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto volver a encontrarnos y tener este espacio para poder estudiar más acerca de el libro de Marcos, que lo que representa es la vida de Jesús, ¿no? Creo que cuando conocemos a alguien a quien admiramos mucho y que en algún momento de nuestras vidas también esa admiración nos lleva a amarlo, queremos saber más, ¿no? Quién es, de dónde es, cómo vivió su vida, y a los cristianos nos pasa eso, vimos esa experiencia, ¿no? Y gracias a Dios porque tenemos la Biblia, Marcos, quien desde su visión trata de relatar cómo vivió Jesús y también cómo nos desafía a nosotros a vivir su vida, ¿no? A través de la humildad, del servicio, y que como vemos en esta semana no fue fácil, hubo ahí controversias, ¿no? Sí, y claro, como decías, cuando amamos a alguien, queremos conocerlo y hacemos lo que nos pide. Claro. Y el texto base de esta semana se encuentra en Marcos capítulo 11, versículo 25. Y dice así: y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Y es algo muy complicado, no sé si te estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Claro. Que hoy en día perdonar a alguien cuando nos hace algo, nos hirió, nos robó, nos fragmentó algo de nuestro ser o de nuestra pertenencia es bastante complicado, ¿verdad? Sí, primero por lo que sentimos, ¿no? Esta incomodidad, este dolor, este resentimiento, también por los efectos negativos que pueda traer una ofensa, alguna, no sé, infidelidad, desconfianza, ¿no? Y también el significado que le damos por lo importante que llega a ser una relación, porque realmente no dolería si no fuera tan importante para nosotros. Si hay una frase que dice: lo peor de la traición es que proviene de alguien en quien confiamos. Claro. Entonces, sí, aquí vamos a ver algo bastante interesante, cómo es que Jesús, el que según esperaban el rey de los judíos, que iba a quitar el imperio romano, que iba a quitar la esclavitud, iba a bajar los impuestos, iba a poner un reino mejor, vemos que Jesús presenta algo un poco diferente. Uh-huh. Y aquí comienza el autor de la lección presentando la entrada triunfal de Jesús. Cómo es que Jesús entra, pero no entra así en un carruaje ostentoso, claro, con los mejores caballos, con oro, con guardianes. No, sino que Jesús entra aquí y el autor Marcos, el evangelista Marcos, dice que Jesús entra en un pollino. Era algo muy interesante y lo contrasto con la historia de Salomón. Uh-huh. Salomón también entró en un pollino. Y aquí el autor resalta lo siguiente: la respuesta que presenta acá de que Jesús manda a sus discípulos a buscar un asno o un pollino es doble. Primero, demuestra las capacidades proféticas de Jesús. Claro, porque ya en Zacarías, cuando leemos el capítulo 9, versículos 9 y 10, vemos cómo él había anticipado esta entrada, ¿no? La comunidad judía creyente de esa época tenía expectativas muy diferentes a lo que Jesús estaba planteando, ¿no? Y creo que eso era fue un constante choque en su vida, ¿no? Como en su cosmovisión. Porque pues ellos esperaban, viene a establecer un reino, es el rey, porque incluso también él se proclamó como rey, ¿no? Sí. Y la expectativa de un rey pues no era como él constantemente lo hacía, pero porque él de forma paralela él trataba de enseñar otro estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, la humildad. Pero retomando el punto, regresando al punto donde Zacarías predice 500 años antes cómo Jesús iba a venir, entrar a Jerusalén, y pues en un asno, ¿no? Que ya nos empieza a dar ciertos indicios, o nos da a entender de que lo que él deseaba que viéramos en él y que también practicáramos es la humildad, ¿no? Venir en un pollino
pues no eran la expectativa de la entrada de un rey, ¿no? Y luego prestado el pollino, porque manda a sus discípulos y dice, díganle a la persona si les pregunta, el Señor nos ha mandado. Y el primer día pues entra Jesús, las personas se estremecen, lo conocen por sus milagros, por las hazañas, por las grandes predicaciones, y ese día no pasa nada. O sea, Jesús entra normal, llega y pum, las personas se exaltan. Pero el siguiente día comienza lo interesante, ahí las disputas, las discordias, y llega Jesús y ve una higuera y dice, a ver, tengo hambre, y esta higuera se mira como que ya está lista. Pero llega Jesús y no tiene nada. Y Jesús dice, esta higuera no va a tener frutos en toda su vida. Y después, adonado esto, Jesús llega al templo y empieza ahí a hacer, una revolución. Porque él dice, mi casa es casa de oración, mas no es casa de ventas, no es hogar de ladrones para que estén aquí vendiendo. Entonces Jesús comienza a hacer ahí, comienza a decirles, hace una llamada de atención en cuanto a la reverencia, ¿no? Pero yendo un poquito más despacio en este punto, ¿no? Creo que imaginar cómo se dan los relatos y estudiar un hecho en su contexto nos ayuda como que a generar más comprensión, ¿no? Porque al siguiente día, pues Jesús va primero con sus discípulos, ¿no? Venía de Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, siente hambre, ve una higuera frondosa, se dirige, pero se da cuenta que pues no tiene fruto, ¿no? Y algo que hace pareciera ser como muy impulsivo es que maldice a esa higuera porque no pudo satisfacer su apetito, ¿no? Entonces, esta parte muchos la pueden cuestionar porque cómo Jesús maldice algo que él mismo creó, ¿no? Nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿no? Que creó la tierra, el universo. Entonces alguien puede cuestionar cómo Jesús algo que creó lo maldice, ¿no? Pero nuevamente algo que aprendimos constantemente en su vida y a través de cómo Marcos va relatando, no solo cómo él vivió, sino también cómo explicaba las cosas, porque era muy pedagógico, muy didáctico a la hora de explicar una lección, porque los seres humanos pues aprendemos como en metáforas, ¿no? Historias, ejemplos. Entonces, estaba desafiando a los discípulos, incluso a la sociedad de aquel tiempo y a nosotros, con el tema del servicio, ¿no? Constantemente nos hace un llamado a que nosotros hemos nacido para servir, y un ideal que tenemos es el servicio a los otros, ¿no? Entonces, la higuera fue creada porque también es parte de la naturaleza de Dios, ¿no? Cuando yo estaba leyendo esta parte me acordé mucho de este poema de Gabriela Mistral que dice el placer de servir, ¿no? E inicia con una frase muy interesante que dice, toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Claro. Entonces, ver a una higuera que produce un fruto, o esa expectativa, ¿no? Que produzca un fruto y que podamos satisfacer el apetito, aunque también algunos pueden cuestionar, ¿no? Cómo estás agarrando el fruto de alguien más, pero sabíamos que anteriormente las leyes permitían, pues, si tú ibas a tomar algo para alimentación, uso personal, podías tomarlo, así que también ahí estamos bien, o sea, dentro de lo es algo normal, de lo reglamentado, ¿no? Porque alguien también puede decir, ¿cómo anda ahí agarrando del campo vecino, del otro, ¿no? Del vecino. Entonces, era una forma de decir, la higuera ha sido creada para servir, para dar un fruto a otras personas, ¿no? A los seres humanos. Pero no estaba cumpliendo con esa función, ¿no? Entonces, era una forma de decir, todos nosotros hemos sido creados para servir, ¿no? Y ese es el desafío que nosotros tenemos, ¿no? Y creo que también psicológicamente, al menos yo siempre como que desde la perspectiva psicológica también como analizo, ¿no? ¿Cuántos beneficios no obtenemos las personas cuando realmente servimos a otros, ¿no? La satisfacción,
el saber que pudimos colaborar con otra persona, en el cerebro pueden segregar muchas sustancias, ¿no? Que nos ayudan incluso a vincularnos, a generar apego para mantener esa cercanía y esa unión, ¿no? Sí, y creo que el servicio desinteresado, claro, algo que yo he visto y he comprobado personalmente, que cuando una persona sirve solo por servir, hace las cosas aún mejor que si le estuvieran pagando. Uh-huh. Porque cuando tú sirves porque quieres hacerlo, tratas de hacerlo lo mejor posible. Y uh-huh. creo que es una forma, aparte de ayudar a otros, de solventar las cargas, de alivianar las duras penas que a veces la vida nos trae, creo que es una forma muy interesante de cómo podemos nosotros, presentar a Jesús. Porque Jesús vino a esta tierra, pero no vino a que le sirviera, no vino a disfrutar de las riquezas de esta tierra, sino vino a servir. Claro. Vino a ayudar a las personas, a solventarlas, a tratar de eliminar la carga física, emocional, psicológica y, claro, la carga espiritual. Sí, y ahora que menciona usted eso, creo que esta lección tiene el propósito de ayudarnos a nosotros a considerar los prejuicios que puede tener alguien cuando se pone en contexto con nosotros, ¿no? Por las cosas que han vivido, por cómo ven a la iglesia, cómo ven a los cristianos, cómo ven a la Biblia, ¿no? Entonces, creo que podemos hablar al corazón de una persona que se resiste a escuchar, a responder a este llamado a través precisamente del servicio, ¿no? Porque de repente pueden tener un prejuicio de que es una comunidad que solo piensa en sí misma, que solo está viendo a ver quién se equivoca. Tacharlo ahí. Para tacharlo, ¿no? Entonces, o con esto que hemos hablado en muchas otras ocasiones más, ¿no? Que ven con este tinte de superioridad moral, ¿no? Entonces, cuando la realidad es otra, ¿no? Creo que cuando hemos hallado placer al servir a otros, no por este beneficio, como usted dice, personal, sino porque al servir a otros también nos damos cuenta que servimos a Dios, ¿no? Que eso es como que uno de los anhelos o ideales más importantes de un cristiano, ¿no? Servir a otros. Y es algo que también lo conecta porque está en paralelo esta historia de la higuera con Jesús entrando al templo, entrando al atrio. Uh-huh. Y creo que ahí Jesús hace una alusión y él dice algo bastante interesante. Él dice lo siguiente. Marcos capítulo 11 dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Uh-huh. Lo que Jesús quería decir era, mi casa es un lugar donde debe encontrar alivio, no solo para ustedes, para los judíos, sino también para los gentiles, para las personas que no son de su comunidad, y ustedes la han convertido en una casa de ventas. Y un pastor mencionaba lo siguiente, a veces venía un extranjero porque era la Pascua y tenía que cambiar. Y pues había cambistas ahí, tenían que comprar las palomas y las vendían ahí. Entonces era una carga para ellos llegar al templo, el estrés, las personas. Y Jesús llega y dice, no tienen que estar aquí. Y lo reprende. Y en pocas palabras, Jesús purifica el templo. Él trata de hacer eso. Y como que de restaurar la reverencia. Exactamente. Restaurar lo que debía de ser, el propósito. Y el autor termina este análisis diciendo, hay dos acciones opuestas en esta historia. Uno, la higuera y el templo están en paralelo. Uno, por un lado, Jesús maldice la higuera, le dice, no vas a tener fruto. Pero por otro, Jesús purifica el templo. Y es algo interesante porque los dirigentes religiosos se complotaron para ahora matar a Jesús. Y esta acción de matar a Jesús ponía el fin de los servicios que ellos habían utilizado de una forma incorrecta. Claro. Y yo también anoté una parte acá, porque Jesús aquí pone la parte de que realmente los servicios del templo habían sido mal utilizados, los servicios del templo habían sido hechos como un negocio, y Jesús trata de restablecerlos. Y aquí encuentro una aplicación muy, muy personal. Creo que a veces nosotros hemos hecho de las actividades de un culto, de una iglesia,
las actividades religiosas una carga para nuestra alma, para otros. Y realmente Jesús lo que trata de hacer es sirve, o sea, trata de hacerlo para los demás, trata de compartir la palabra para los demás sin que tu beneficio sea por encima de ellos. Algo que Jesús siempre hizo durante toda su vida. Ya. Sí, incluso que tal vez la iglesia o el templo, ¿no? Su atrio, ¿no? Como le llamamos a los pasillos, no estaba haciendo lo que él quería que fuera para otras personas, ¿no? Un refugio, un lugar de paz, un lugar donde nosotros nos podamos conectar, ¿no? Yo pensé mucho, porque yo me imaginé como esa escena y dije, pues uno va al templo como que a la iglesia con esta expectativa, ¿no? De hallar esta tranquilidad, esta paz, porque para muchos de nosotros el sábado o la iglesia se convierte en un oasis en medio de la presión, del estrés, de todo lo que nosotros podamos vivir, ¿no? O sea, yo como empleada godín, la verdad es que el sábado para mí representa una pausa, el descanso que yo necesito para renovar mis fuerzas, para conectarme con mi sentido de vida, con Dios, ¿no? Que es un punto de partida en mi vida. Entonces, como que llegar al templo y ver que hay esta distracción, este bullicio, creo que puede de repente distraernos del motivo por el cual nosotros llegamos, ¿no? Y por ejemplo pensaba mucho en temas como de atención plena, ¿no? Últimamente se ha estado practicando con las personas en terapia estos ejercicios como de meditación, de relajación, y realmente nosotros venimos a la iglesia precisamente a, pues, en la semana culminar un momento que venimos practicando de manera individual, ¿no? Eso. Porque meditamos, cuando nosotros leemos la Biblia, repasamos o cantamos algo en nuestras meditaciones personales, pues esta atención plena nos ayuda también a nosotros a relajarnos, ¿no? A conectarnos también con las cosas que son más importantes para nosotros, que deberían ser una prioridad, ¿no? Entonces, en esta escena, yo siento que esto de las ventas tal vez había llegado a ser una distracción, ¿no? Entonces llegar a un lugar y ver ahí que está todo revuelto y desordenado, tal vez desconectaba a las personas de ese momento de encuentro, ¿no? Que nosotros queremos tener. Y sí, esto probablemente actualmente en nuestra iglesia tal vez haya no una venta de animales sacrificios, porque entendemos que eso termina cuando viene el sacrificio mayor de Jesús, que termina con todos esos rituales. Y probablemente también nosotros, ¿no? En nuestra iglesia hay muchas cosas que nos distraen a nosotros de nuestro verdadero motivo al que venimos, ¿no? Encontrarnos con Jesús, con nuestra familia, con nuestros hermanos, porque puede haber como ciertas distracciones, ¿no? Que nos impidan lograr ese encuentro final, ¿no? Ahora, esto también va acompañado con una mala práctica de las formas, y llamo yo esto a formas y principios. Por ejemplo, un principio es como el amor. Uh-huh. La forma, cómo tú comunicas ese amor, ese principio. Uh-huh. Creo que los líderes de la iglesia habían estado, haciendo más importante la forma que el principio. El principio uh-huh. era, Cristo viene por nosotros a salvarnos a través de su muerte. Uh-huh. Y entonces a veces, lamentablemente, en nuestra vida personal, religiosa, hacemos más importante las formas que los principios. Uh-huh. Y aquí le hacen una pregunta a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús le responde con una pregunta muy hábil. Él dice, a ver, porque era muy confrontativo, sí, ¿no? Eso generaba incomodidad, calaba, y es como, tal vez el regio aquí dice, no, a mí qué me cuentas, ¿quién dice? Exactamente. ¿Tú qué? Porque lo que decía era muy confrontativo y realmente tenía sentido y era verdad, ¿no? O sea, es como si ellos practicaran ciertas falsas creencias y él decía, no, esta es la realidad, y los conectaba con esa parte, ¿no? Es como señalar algo en lo que estamos equivocados, que pues no es fácil, ¿no? Se necesita ser valiente para reconocer nuestras fallas, nuestros errores, y ese reconocimiento genera incomodidad,
pero que necesitamos vivir si queremos como restablecer una relación o conectarnos otra vez con nuestros verdaderos motivos, ¿no? Como usted decía, que podemos en algún momento perder. Sí, y Jesús le responde con una palabra bastante interesante donde cuenta la historia de un hombre que tiene una viña, tiene sus trabajadores y manda a siervos y dice, a ver, vayan ustedes para ver qué noticias me dan de mi viña. Y los que estaban atendiendo la viña, pues mataron a los siervos, los apedrearon. Wow. Sí. Y después el dueño dice, pues voy a matar a mi hijo, ¿no? ¿Por qué sean tan gandallas de matar a mi hijo? Pero aquí Jesús cuenta esta parábola y me gusta cómo es que captan la indirecta tan directa, porque ellos al finalizar, Marcos registra en el versículo 12, y ellos procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero también a la multitud y dejándoles se fueron. Aquí realmente Jesús estaba confrontándolos y diciéndoles, ustedes son los líderes, los encargados, los responsables, y no han hecho nada bien, o sea, no han hecho el trabajo que les corresponde. Y Jesús dice, ustedes han hecho por muchos años un maltrato de mi pueblo. Wow. Y que hay algo bastante interesante. Jesús dice, ustedes han hecho cargas a mi pueblo. Dice, ustedes han hecho de las formas más importantes que los principios. Y a veces, como decías hace rato, en la forma de ser religiosos, caemos en la superioridad moral. Es que yo sé más, yo leo la Biblia, y a veces que eso pues va en contra de la humildad. Exactamente. Que él dice, al contrario, como pues decirnos, ¿no? Nadie es perfecto, y creo que algo que nos ayuda también a conectarnos con otra persona en necesidad, cuando también nosotros hemos estado en necesidad, es esa parte, ¿no? O sea, nadie es perfecto, todos estamos tratando de cambiar y de mejorar nuestras vidas, claro, de fortalecer más nuestras relaciones. Entonces, pues es como volver a restablecer esa empatía y esa comprensión, ¿no? Que así como Dios ha sido empático, comprensivo, nos ha dado una segunda oportunidad, ha sido paciente, pues ¿por qué no nosotros hacerlo con los demás, no? Y aquí es donde entramos a esta parte del mandamiento más importante, claro, ¿no? Ahora, yo he caído en esto, que a veces vemos la iglesia o la religión como un conjunto de normas, un conjunto de prácticas, de cultos, pero creo que la iglesia en realidad es como un hospital. Creo que, por ejemplo, a ver, yo tengo un problema y voy a la iglesia, y la iglesia me ayuda a ir cambiando ese problema. O sea, la iglesia me acepta como soy, como Jesús me acepta, pero la iglesia me ayuda a cambiar, y ese es el proceso. Y aquí entramos en la parte de que un cristiano, lector de la Biblia, creyente y piadoso de Dios, tiene responsabilidades tanto con Dios, pero también con el Estado y con sus semejantes. Y le hacen una pregunta a Jesús y le dicen, a ver, Jesús, dinos, ¿qué debemos hacer? ¿Pagar los impuestos al César, que están un poquito altos, o no pagarlos? Y Jesús dice, a ver, díganme. Otra vez como que medio entrampada, ¿no? Ándale. Y Jesús dice, a ver, díganme, esa moneda, ¿de quién es? ¿Qué cara tiene? Dice, no, pues del César. Bueno, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Jesús no está diciendo aquí, yo soy el rey y hagan lo que yo digo. No, está diciendo, deben pagar sus responsabilidades sociales, hay que pagar impuestos, hay que respetar las leyes de tránsito, hay que no tirar basura, hay que ser los más responsables. Sean creyentes responsables con el gobierno, ¿no? Y en esta parte yo pensaba que finalmente nosotros somos parte de un sistema que tiene elementos, personas que influyen continuamente entre sí, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros ser responsables con el gobierno, con estas obligaciones, derechos que también tenemos, pues es también una forma como de testificar, de no aislarnos, no como hacer como que no estamos aquí cuando la realidad es que sí estamos aquí. Y me gusta mucho cómo Jesús nos motiva, ¿no? A ser responsables con el gobierno, siempre y cuando no se pongan en riesgo nuestros principios superiores, sí, ¿verdad? Y con esto llega también otra pregunta que creo que no la veo tan tramposa como la mayoría,
Y llega una persona y le pregunta, a ver, Señor, dinos, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús dice, bueno, el primer mandamiento de todos es, y cita la Shema, cita la parte de Isaías, no, cita Deuteronomio 6:4 y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que después utiliza Jesús una historia para ilustrar quién es el prójimo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y entonces el escriba hace una reflexión muy interesante. Y dice, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Él está poniendo por encima el amor al prójimo de las prácticas de los sacrificios y los holocaustos. Y eso me recuerda algo que Dios le dice a Saúl. Es más a obedecer a Dios antes que los sacrificios. Y él dice, Dios ya está hartado de la grosura de los sacrificios. Y aquí el entendimiento de ese escriba le lleva a Jesús a decir, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios, y a ninguno osaba preguntarle. Aquí Jesús dice, tu reflexión es muy importante. Y resumido a esto es, la ley, los 10 mandamientos, todo lo que vemos en el decálogo de Éxodo 20, se resume a amar a Dios y amar al prójimo. Y amar al prójimo. Sí, bueno, yo de esta parte, como que la reflexión que me queda es que tan es importante amar a Dios como amar al prójimo, ¿no? Claro. Como que coloca el amor al prójimo al mismo nivel de importancia de amar a Dios, ¿no? Y creo que incluso dice, ¿no? Como a ti mismo. Si leemos, por ejemplo, a Pablo, cuando habla de las relaciones, de la familia, del amor de la pareja, dice, ama a tu esposa como a ti mismo, ¿no? Porque las personas cuando piensan en prioridades, ¿no? Pues se ponen como prioridad a sí mismo, ¿no? Entonces, así como te cuidas, así como te pones como prioridad, cuida a las demás personas, ¿no? Y bueno, en esta parte está hablando precisamente acerca del amor, ¿no? Cómo este amor se refiere al hecho de ser fiel a los requerimientos y también cumplirlos, ¿no? Y creo que puede traer muchas aplicaciones, ¿no? La fidelidad en las relaciones, la fidelidad a Dios, así como somos fieles a Dios, ser fieles también en nuestras relaciones, ¿no? La lealtad. Porque creo que lo que Él busca en nuestras relaciones es que también vivamos como esa paz, esa estabilidad, ¿no? Esa seguridad y esa tranquilidad, ¿no? Cuando ya hay inseguridad, desconfianza en una relación, pues viene la incertidumbre, el sufrimiento, las personas se ponen a la defensiva, ¿no? Se pierde la empatía, entran los conflictos. Entonces, esta parte donde nos hace ver que es el corazón de nuestra religión, de nuestra práctica, ¿no? El amor a Dios y al prójimo. Creo que es como de las más desafiantes, ¿no? Y al final, cuando yo pensaba en las aplicaciones de esta lección, pues por un lado nos habla del servicio, no solo en nuestra comunidad eclesiástica, sino también en nuestra sociedad, en el gobierno, pero también acerca del amor, ¿no? Y cómo pienso yo al final, pues el amor y el servicio, si en nuestra familia todos practicáramos el amor y el servicio constante, pues sería muy diferente. otro ambiente habría, ¿no? Porque mostrar esa disposición a servir, y si yo muestro disposición a servir a mi familia, a mi pareja, y los otros hacia mí, pues se vuelve como que algo recíproco, ¿no? Y llega a ser como alguna vez alguna autora lo dijo, ¿no? Nuestra familia, un pequeño cielo aquí en la tierra, claro, ¿no? Sí. Entonces, hemos visto cómo Jesús entra otra vez en controversias y hay preguntas muy interesantes. Y pues realmente la lección nos ha llevado por un camino muy interesante. Jesús lleva desde la parte del amor a Dios, de la conversación con Dios, de la comunión con Dios, nos lleva a la parte
de la reflexión con nuestros hermanos. Esta lección nos ha traído algo muy importante que significa amar al prójimo. ¿Cómo es que podemos amar al prójimo? Y aquí termino con este comentario. Si realmente queremos amar al prójimo, primero amamos a Dios. Porque primero hay 4 mandamientos que nos llevan a amar a Dios y después hay otros 6 que nos llevan a amar al prójimo. Que Dios les bendiga.